dictar lo que es esta capacitación, ¿no? Mi filiación es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mi sede docente es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Los objetivos principales es definir la encefalitis autoinmune, conocer la clínica, conocer los eventos que pueden ocurrir, el diagnóstico, tanto lo que es el diagnóstico diferencial infeccioso y el tratamiento en la fase aguda y mantenimiento. Como tal, la encefalitis es una inflamación del tejido cerebral con disfunción neurológica, la focalización que puede ocurrir como manifestaciones motoras, puede haber pérdida en el equilibrio, puede haber anormalidad en los movimientos oculares y la encefalopatía como tal es una disfunción del parénquima, pero sin afectación netamente cerebral, ¿no? Puede haber manifestaciones, por ejemplo, por encefalopatías hepáticas, alcohólicas, incluso por lo que es urémicas, ¿no? Como tal, la encefalitis está dado la primera causa a nivel mundial son las encefalitis infecciosas, estando lo que son las virales, posteriormente las bacterianas, y las autoinmunes estarían en un segundo lugar. Dentro de las autoinmunes tenemos que hablar hoy día acerca del antirreceptor NMDA, ¿no? Que lamentablemente tiene lo que es un alto porcentaje en nuestros pacientes menores de edad. Como epidemiología en lo que es los países de primer mundo, Reino Unido, Estados Unidos, la encefalitis anti-NMDA está a la cabeza en las autoinmunes. Pero haciendo la comparación con lo que son el total de las encefalitis, esta estaría en segundo lugar, estando en primer lugar las infecciosas. La encefalitis como tal tiene 4 subtipos. Tenemos la encefalitis infecciosa, las virales, las bacterianas, las postinfecciosas. Generalmente pueden ser debido a posterior a una injuria, como puede ser una encefalitis viral herpética. Posteriormente, mediante lo que es los detritus celulares, puede causar acá reacción antígeno-anticuerpo, causando lo que son otra encefalitis. Las encefalitis paraneoplásicas, que vamos a ver a continuación, junto con las encefalitis autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, en las encefalitis autoinmunes va a haber lo que es la creación de lo que son los anticuerpos. Estos van a estar dirigidos contra la membrana, contra la superficie, o también pueden estar dirigidos contra el citoplasma, ¿no? A nivel intranuclear. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la encefalitis anti-NMDA. Esta está característica por una alteración a nivel de lo que es la membrana y la superficie, ¿no? Como bien los diferentes tipos de antígenos celulares, tenemos los de superficie y los intraneuronales, va a haber, de acuerdo a esto, una diferente fisiopatología, en la cual los antígenos intraneuronales, como bien vemos en el gráfico, va a ser una invasión más profunda, un daño más severo, con una respuesta parcial a la inmunoterapia, ¿no? En cambio, lo que es los anticuerpos de superficie, de membrana, va a haber lo que es una internalización, un daño a lo que es a nivel posináptico de los receptores, causando lo que es una disfunción. Estos van a tener una buena respuesta a la inmunoterapia. Hoy día de hoy vamos a hablar acerca de la anti-NMDA. El NMDA, como bien, es un receptor a nivel posináptico que va a regular lo que es el ingreso, el flujo de los iones para la disrupción del potencial, ¿no? Como bien vemos, este va a estar regulando lo que es tanto a nivel excitatorio como inhibitorio, los neurotransmisores, de preferencia va a tener al glutamato. Cuando va a haber una alteración, una reacción inmune, esta va a expresar de una manera excesiva, exagerada, lo que es el glutamato, dando lo que son las manifestaciones. Acá, como bien vemos otro cuadro de acá del New England, vemos, por ejemplo, lo que es la fisiopatología, ¿no? Tenemos nuestra neurona que posteriormente ha sufrido lo que es una injuria, una noxa por una encefalitis viral, va a producir lo que es una reacción antígeno-anticuerpo, liberando lo que son detritus celulares, va a ser reconocido por las células dendríticas, células presentadoras de antígeno, esta la va a llevar a conocer al nódulo linfático y mediante lo que es una cascada de reconocimiento celular, al final, este va a terminar capacitando a nuestra célula beta para la producción de lo que son los anticuerpos, ¿no? Se va a terminar transformando en una célula plasmática y estos anticuerpos van a llegar a lo que es la circulación sistémica. De igual manera, en lo que son los tumores, mediante una lisis tumoral, estos van a crear lo que son diversos antígenos y estos antígenos de igual manera van a corresponder a esta reacción inmune, afectando lo que es el parénquima, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este gráfico del New England, en el cual
Posterior a lo que es un daño, una encefalitis herpética por herpes simple, los detritus celulares van a liberar lo que son antígenos, la presentación a las células dendríticas y lo que conocemos la cascada, ¿no? Partiendo de las células beta. De igual manera, un tumor va a liberar mediante su apoptosis toda esta reacción en cadena. En lo que pasa en la encefalitis anti-MDA, como bien vemos, es un receptor postsináptico. Esto va a disregularse, va a internalizarse, ¿no? Lo que son estos receptores mediante lo que es el anticuerpo, causando lo que es una liberación, una expresión excesiva de lo que con los receptores afines al glutamato, causando una cascada exagerada, ¿no? Bueno, la clínica como tal, las manifestaciones clínicas de la encefalitis anti-NMDA, tenemos acá, varían los rangos de edad desde meses hasta posteriormente edad longevas, ¿no? Como por ejemplo pacientes más de 80 años. La clínica acá característica, esta es una encefalitis límbica que va a estar con cuadro clínico de crisis epiléptica, movimientos anormales, alteraciones en el comportamiento, alteración en lo que es la memoria, cambios psiquiátricos. Los pacientes pueden ser a veces confundidos con una patología, un síndrome psicótico, ¿no? Y no le pueden estar dando el manejo que se debe, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va a asociar a una resonancia en los primeros estadios de la enfermedad normal. Eso no nos va a descartar lo que es el diagnóstico. Y vamos a tener lo que es una frecuencia de asociación al cáncer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la asociación al teratoma ovárico. Recordemos que así es como se reportó el primer caso, ¿no? Otra encefalitis que tenemos en pediatría, tenemos la antigaba A, en la cual va a tener un fenotipo de manifestaciones clínicas de crisis epilépticas, confusión, alteración en el comportamiento, alteración en la memoria, nuevamente lo que son los cambios psiquiátricos y va a tener como complicaciones el estatus epiléptico. Acá podemos encontrar lo que es hallazgos en resonancia, puede ser una hiperintensidad a nivel córtico subcortical en lo que son las secuencias FLAIR, T2, envolviendo lo que son los núcleos de base, ¿no? Acá vamos a tener lo que es la asociación con el timoma, ¿no? Como bien vemos, tenemos diversos anticuerpos, ya sean intracelulares o paraneoplásicos, y los anticuerpos de membrana, ¿no? Acá tenemos nuestro anti-NMDA con su síndrome asociado, la encefalitis límbica, ¿no? Límbica, ¿por qué? Porque nos va a involucrar todo lo que es este circuito, el circuito involucrado en lo que es la memoria, en lo que es la atención, involucrando lo que son áreas temporales, como por ejemplo, podemos tener síndromes psicóticos, el paciente va a escuchar voces, y otras manifestaciones más complejas involucrando lo que son las áreas de asociación. Bien, vemos que estas se van a asociar con diversos tipos de neoplasias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la antigaba que va a estar asociado al tumor de células pequeñas, ¿no? Tumor de pulmón. Acá tenemos otra clásica que es la anti-HU, en el cual va a estar asociado a neuropatía sensitiva, encefalomielitis y tiene diversos tumores asociados, ¿no? Como el tumor de células pequeñas, de próstata, neuroblastoma. Bueno, el cuadro clínico, conocerlo. Generalmente vamos a tener lo que son los pródromos, los datos tempranos. El paciente va a presentar una semana o 2 semanas antes fiebre, cefalea, una EDA, una respiración, una infección respiratoria de vías altas y posteriormente puede presentar lo que son cambios en la conducta, a veces sutiles, confusión, desorientación. El paciente puede incluso aislarse, puede tener lo que es la anedonia, la abulia, la labilidad emocional, llanto inexplicado, trastornos en el sueño, que muchas veces los padres, los cuidadores no logran reconocer como un signo de alarma, ya bien lo toman como un pequeño cambio en la conducta, pero si este va a ser agudo y va a ser progresivo, ya sería de alta sospecha. Ya posteriormente progresando vamos a tener lo que son los síntomas psiquiátricos, ¿no? Datos paranoides, alucinaciones, ilusiones, hipersexualidad, alteración en el lenguaje, en la comprensión y ya llegando a lo que son los estadios finales, incluso al mutismo. Una vez que pasa todo esto, podemos presentar acá ya datos tardíos, datos ya manifiestos que van a ser motivo de ingreso a las emergencias por crisis epiléptica, por estatus, como bien puede ser en sus diferentes subtipos, focal, generalizado,
los movimientos anormales, el movimiento de chupeteo, las discinesias periorales, la ataxia, posiciones disquinéticas, distónicas, catatónicas, y posteriormente ya como complicación podemos tener una alteración en lo que es el sistema autónomo. Podemos tener lo que es crisis hipertensivas, vamos a tener inestabilidad de la presión o también lo que son los rangos exagerados, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener fiebre de origen central que no va a calmar con lo que es los antipiréticos comunes y posteriormente llegando a lo que son las arritmias malignas, teniendo que ser el paciente monitorizado y tratado en las unidades de cuidados intensivos. Como bien los datos clínicos, vemos acá una serie de casos del New England en el cual tenemos diferentes 11 casos en los cuales algunos han presentado, la mayoría, síntomas prodrómicos, alteración en la conducta, en la cognición, los síntomas psiquiátricos, alteración en el lenguaje, muy importante, los movimientos anormales, ¿no? Tenemos acá las disquinesias, lo que es los movimientos del chupeteo, pueden ser las posiciones distónicas, las crisis epilépticas, motivo de ingreso a las emergencias y las disautonomías como complicación. Bien, vemos acá, por ejemplo, en esta serie de casos de 11 pacientes, vemos acá una paciente mujer femenino de 2 años, en el cual ha presentado un cuadro de 6 semanas caracterizado por ataxia, por temblor, irritabilidad, incontinencia urinaria y también déficit motor en lo que son los miembros inferiores. Así, por ejemplo, tenemos diferentes manifestaciones sindrómicas, como pueden ser los cambios psiquiátricos y lo que es la focalidad, ¿no? Dado por lo que es la hemiparesia, la ataxia, ya posteriormente una alteración a nivel de lo que es el contenido de la conciencia, como bien puede ser afasia, alteración en el lenguaje. Las pistas clínicas, acá como objetivo para poder detectar con el acrónico Search Immediate, podemos aquí la que es la S, la disfunción en el sueño, el paciente va a tener un sueño exagerado, cambio en el ciclo circadiano, la sobreexcitabilidad, el paciente va a estar muy agresivo, agitación psicomotriz, la rápida progresión, generalmente tenemos el punto de corte, que es menos de 3 meses, ¿no? Para ocurrir todo esto. La predilección por lo que son los pacientes menores, ¿no? Mientras menos años tenga el paciente, va a tener una predilección. Esto se puede dar incluso en lo que son los lactantes. Hay reportes de menores de solamente de algunos días, como también de algunos meses. Y también una bandera roja sería una presencia de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ya tiene de base una enfermedad psiquiátrica, esto nos dificultaría un poco más, ¿no? Lo que es la exploración. Las posiciones catatónicas, lo que son los síntomas positivos, negativos, los síntomas psicóticos, puede ser alucinaciones, delirios de grandeza, delusiones religiosas, como bien otros tenemos lo que son los síntomas negativos, alteración en el comportamiento, alteración en la fluencia verbal, alteración en la memoria, también tenemos lo que es el mutismo, y generalmente estos van mal con lo que son los antipsicóticos comunes, ¿no? Los clásicos como la clozapina. Van a ir, por ejemplo, incluso hay reportes que pueden llegar a lo que es un síndrome neuroléptico maligno. Y los anticuerpos que nos van a dar el diagnóstico. Los criterios diagnósticos tenemos probable y definitivo. Probable, el punto de corte 3 meses y tienes que cumplir al menos 4 de los siguientes síntomas. Comportamiento psiquiátrico alterado, alteración en el lenguaje, alteración en el habla, desórdenes del movimiento, disquinesia, rigidez, posturas anormales, descenso del nivel de conciencia, llegando incluso a lo que es el mutismo, la disfunción autonómica, como bien puede ser taquiarritmias, crisis hipertensivas, constipación, retención urinaria, hipoventilación, llegando a usar lo que es el ventilador, ¿no? Y por lo menos tenemos que tener alguna alteración en exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, puede haber unos cambios sutiles en lo que es el líquido cefalorraquídeo, como una leve pleocitosis, e incluso podemos encontrar lo que son vadas oligoclonales. Estos no necesariamente son necesarios, ¿no? El electroencefalograma anormal nos puede dar cambios difusos, asimetría, baja reactividad, incluso lo que pueden ser ondas delta y lo que es las ondas trifásicas, ¿no? Bien, como tal, siempre excluir de lo que es la causa infecciosa, la encefalitis viral siempre va a ser más frecuente y tomarlo como un diferencial de importancia.
El diagnóstico definitivo como tal se tiene que cumplir lo que son uno más de los 6 síntomas anteriores y la positividad del anticuerpo, ¿no? El IgG GLUT1 de la subunidad MRG del anti-NMDA. Vemos acá lo que son los exámenes auxiliares, siempre descartar lo que son las infecciones, ¿no? Estos pacientitos nos pueden confundir lo que es este cuadro con las infecciones virales. Tenemos que descartarlo con un hemograma, con reactivos de fase aguda, PCR, BCG y siempre buscar otras asociaciones autoinmunes, ¿no? Como bien puede ser un hipotiroidismo de Hashimoto, buscar, por ejemplo, lo que es el ANA-ANCA, incluso lo que puede ser algunas veces un perfil ENA, ¿no? Porque así generalmente van a estar asociados. Incluso otras entidades desmielinizantes, como puede ser el MOG, como puede ser la neuromielitis óptica, pueden estar asociados. Bien, vemos acá en la serie de casos los cambios que han tenido a nivel del líquido cefalorraquídeo. La mayoría ha tenido una leve pleocitosis a predominio de mononucleares, no ha habido cambios en lo que es consumo de glucosa, las proteínas también una leve hiperproteinorraquia, ¿no? Con tinta china negativo. Es decir, los cambios son variables. Si lo líquido, la imagen puede estar normal con todo este cuadro clínico, no estaríamos descartando el diagnóstico. El electroencefalograma nos ayuda para poder visualizar cómo son los patrones, si hay alguna simetría, si hay alguna actividad epiléptica, ondas, puntas agudas, ondas lentas. Tenemos también lo que son ya en estadios avanzados de la encefalitis, ondas teta, delta o las ondas trifásicas, ¿no? Bueno, tenemos acá un signo característico de esta encefalitis, que es el patrón delta en cepillo, el delta brush. Lo que es la neuroimagen, vamos a tener un espectro bastante complejo de manifestaciones. Como bien tenemos acá la clásica, podemos tener una hiperseñal en lo que son los hipocampos, ya sea de manera bilateral, esto lo podemos apreciar en las secuencias T2 FLAIR, en la resonancia, como bien habíamos visto, con las manifestaciones consecuentes, ¿no? Alteración en la memoria, en el comportamiento, en el habla, e incluso podemos encontrar a nivel acá periinsular, a nivel de lo que es el cíngulo, a nivel de lo que son los tálamos, a nivel córtico subcortical, acá incluso vemos, ¿no? Está tomando todo lo que es el lóbulo temporal. En otros estudios sofisticados, como bien puede ser el PET, vamos a encontrar lo que es un hipermetabolismo en estas áreas afectadas. Bien, para el tratamiento, acá según la revista, el Neurology, tenemos un consenso internacional para tratar a nuestros pacientes con encefalitis anti-NMDA pediátricos, basándonos en algunos marcadores, como bien puede ser la seguridad de la vía aérea. Este paciente va a requerir algún cuidado avanzado, lo que es la movilidad del paciente. El paciente va a estar atado a una cama o puede estar ligeramente móvil, los cuidados que va a necesitar de enfermería, las alteraciones psiquiátricas. Algunos pacientes pueden llegar a causarse autolesiones y tener un peligro de suicidio, ¿no? Si los dejamos sin un tratamiento de mantenimiento también por la parte psiquiátrica. Los autocuidados, la comunicación con el paciente. Hay unos pacientes que están encefalopáticos y no vamos a tener lo que es una adecuada comunicación. El estado de alerta y las crisis epilépticas, darle lo que es un manejo óptimo para que no puedan llegar a lo que es el estatus y posteriormente las complicaciones con la estancia hospitalaria prolongada. El tratamiento como tal, tenemos a la cabeza la inmunoterapia, la metilprednisolona, a dosis altas, a 20 a 30 miligramos por kilo al día, máximo 1 gramo, de 3 a 5 días, que se puede incluso repetir en 2 ciclos, ¿no? Otro también tenemos, está descrito lo que es la prednisona vía oral, a 2 miligramos por kilo al día, e incluso se está descrito lo que es la dexametasona oral, ¿no? A 20 miligramos por metro cuadrado al día. Otro que tenemos también es la terapia de recambio plasmático terapéutico, ¿no? Que se puede realizar de 5 a 7 sesiones, incluso hasta 10, viendo lo que es la evolución del paciente y también lo que es la inmunoglobulina dentro de la primera terapia, la primera línea. Segunda línea tenemos el rituximab, en el cual tenemos que colocar con algunos periodos intrasemanales para disminuir lo que es la inmunidad y la producción de las células, ¿no? Otro incluso tenemos lo que es la ciclofosfamida, el micofenolato de mofetilo, e incluso otra terapia biológica como puede ser el tocilizumab.
Bien, en el algoritmo, una vez diagnosticada, viendo la gravedad del paciente, iniciamos nuestra terapia de primera línea, la inmunoglobulina, ya sea en acompañamiento con metilprednisolona, viendo la gravedad, ¿no? Por ejemplo, se puede usar en acompañamiento, ¿no? Bien, vemos acá, por ejemplo, si el paciente va a tener una mala evolución, se puede repetir lo que es un ciclo de corticoterapia, y si vamos a tener un mal pronóstico, unas malas consecuencias, tenemos que pasar a lo que es la plasmaféresis, y si posterior a todo este manejo, ya incluso se puede pasar a lo que es la segunda línea, ¿no? A lo que es el rituximab, y posteriormente a la ciclofosfamida y otro tipo de medidas, ¿no? Es más que todo un tratamiento escalado, ¿no? Vemos acá en lo que es la serie de casos, nuestros pacientes, 11 pacientes han sido tratados con metilprednisolona e inmunoglobulina, e incluso algunos han requerido lo que es el rituximab y la plasmaféresis, ¿no? Con las complicaciones posalta, como bien pueden ser alteraciones en la praxia, alteraciones en las crisis epilépticas, alteraciones motoras, e incluso lo que es alteraciones conductuales persistiendo, ¿no? Nuestra sospecha tiene que ser dada con la clínica, con la evidencia de la inflamación, y posteriormente iniciar lo que es ya la terapia de primera línea. Diagnósticos diferenciales a la cabeza: encefalitis viral, encefalitis bacteriana, tóxicos, intoxicaciones, ingesta de algunos fármacos, desórdenes epilépticos, como bien pueden ser epilepsias a veces refractarias, en las cuales posteriormente puede presentar lo que es una encefalopatía, ¿no? Epiléptica, e incluso lo que es la psicosis posictal. Desórdenes autoinmunes, ya sea regionales, el sistema nervioso central, vasculitis, lo que es la encefalomielitis, y también las enfermedades sistémicas, ¿no? Algunos tumores, incluso también el glioma puede ser a veces en bajo grado confundido con, de acuerdo a su localización, con estas manifestaciones. Bien, vemos acá, por ejemplo, tenemos un score en el cual, si el paciente no ha presentado lo que son, por ejemplo, ingreso a UCI, si el paciente se ha tratado dentro de las primeras 4 semanas, si el paciente no ha tenido lo que es una resonancia normal, incluso si tiene lo que es el conteo de células, estos van a formar lo que es un puntaje, ¿no? Mientras más puntaje, o sea, mientras mal peor le haya ido al paciente, el pronóstico también al año va a ser más desfavorable. Como conclusiones, la encefalitis autoinmune es una enfermedad tratable, es difícil de reconocer por su patrón de signos clínicos y puede tener consecuencias devastadoras, ¿no? Incluso también puede estar asociado a lo que son otros espectros del trastornos, ¿no? Bien, como tal, por favor, si pueden realizar alguna pregunta, estaría agradecido. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, eso fue todo entonces. Bueno, gracias por la pregunta. Los diagnósticos que nos pueden confundir pueden ser cuadros infecciosos, como bien puede ser la encefalitis viral. Tenemos de preferencia lo que es el virus herpes, que va a alterar lo que es una predilección por esta área temporal, ¿no? Nos puede dar unas manifestaciones similares, incluso una alteración en lo que es la corteza temporal, dando también estos cambios en conducta, lo que es la desinhibición. Estos podrían ser un diagnóstico diferencial. Otro, por ejemplo, puede ser lo que es una patología, una demencia, ¿no? Rápidamente progresiva, asociado a otro tipo de manifestaciones más complejas. ¿Cómo se desarrollan los síntomas? Como bien habíamos visto en el cuadro, va a tener lo que es una fase prodrómica, en la cual
puede tener lo que son síntomas de infecciones respiratorias de vías altas. Posteriormente vamos a tener los cambios en la conducta, en el lenguaje, manifestaciones psiquiátricas. Y terceramente tenemos la fase de los movimientos anormales, las crisis epilépticas y las disautonomías, ¿no? Con todo esto vamos a tener lo que son diversas complicaciones para poder, y el paciente mediante lo que es la estancia prolongada se puede contagiar de lo que son otras infecciones intrahospitalarias, ¿no? Para todo esto tenemos que tratar al paciente desde el inicio con lo que es nuestra sospecha diagnóstica, no llegar a incluso a esperar lo que pueden ser los resultados, ¿no? Porque tendríamos que perder lo que es este tiempo que es valioso, ¿no? No podemos hacer eso. Bueno, si no habría otra pregunta, muchas gracias por su asistencia y voy a proceder a cerrar esto. Gracias.